con plenitud, con plenitud. Somos victoriosas, somos victoriosas. ¿Cómo están, queridas hermanas y amigas, también hermanos, el día de hoy? Un saludo muy especial para cada uno de ustedes quienes nos están acompañando el día de hoy en una edición más de Victoriosas. Hoy convocadas justamente con un tema realmente delicado. Usted ha visto el anuncio. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado y pensamos que muchas veces situaciones como estas dentro de la iglesia no se dan. Dentro del cuerpo de Cristo no se dan, pero lamentablemente hay que reconocer que sí, hay algunas situaciones de las cuales vamos a ir estudiando el día de hoy, de las cuales vamos a ir viendo también qué es lo que sucede y por qué suceden ese tipo de cosas. Así que hoy vamos a hablar al respecto y para eso pues vamos a primero a orar. ¿Le parece? Vamos a primero a orar, pero también hoy estamos acompañadas, hoy no vengo sola, hoy viene nuestra hermana Daniela juntamente con nosotras para hablar de ese tema tan delicado y voy a permitirte que saludes, Dani, para que podamos también empezar el programa. Amén, pastorita, un saludo para usted y para toda la audiencia que nos está siguiendo a través de las plataformas y también de la radio. Que Dios les bendiga. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, pastorita, que es muy importante poderlo hablar sin tabú, con toda la libertad y también un poquito ver los aspectos sobre el maltrato físico, ¿no? Va a ser un tema muy interesante, pastorita. Exacto, le decíamos un poquito delicado, pero ¿qué le parece si ahí donde estamos oramos para que el Señor nos ayude aún con la parte técnica? Decimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, seas tú moviéndote con poder el día de hoy. Te agradecemos que nos permitas estar nuevamente en este lugar, nuevamente, Señor, para poder estudiar, para poder aprender, porque la idea siempre va a ser crecer y más a la luz de tu palabra. Toma el control, Señor, de todo lo que se va a hablar el día de hoy, aún del equipo técnico, Señor, de todo lo que son las redes, de todo lo que es, Señor, el internet. Bendice a nuestra pastora, Señor Mariluz, quien también nos está acompañando durante esta edición. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que nos das. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. ¿Qué le parece si nos vamos al saludito musical y al retorno? Estaremos abordando ya nuestro tema el día de hoy. Eres suficiente. Eres suficiente para mí. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Eres suficiente. Eres suficiente para mí. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. En tus manos yo estoy seguro. Por siempre en tus manos. Ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos. Tú eres suficiente. Eres suficiente para mí. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Eres suficiente. Eres suficiente para mí. No hay nada alrededor. Solo estamos tú
yo estoy seguro, por siempre en tus manos. Ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos. Apasionados, desesperados, por ti estamos. Apasionados, desesperados, por ti estamos. Ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos. Ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos. Saludo musical Nada que podrá viene el día de hoy a acompañarlos. Felices, contentos, Dani, de lo que va a representar el día de hoy el programa. Saludamos a toda la gente linda que está con nosotros conectados, a la gente del Perú y por supuesto también a ustedes, queridos victoriosos, victoriosas que el día de hoy nos acompañan. Como les decía, vamos a hablar de un tema bastante delicado. ¿Sabe? El cónyuge físicamente abusivo. La anterior semana se ha hablado acerca del cónyuge verbalmente abusivo y ese como que es un común, pero muy poco se habla abiertamente del cónyuge físicamente abusivo. Peor cuando estamos en una vida creyente, cuando tenemos cónyuges que son de repente inconversos. Uno puede decir, sí, sucede mucho. Por ejemplo, en Bolivia, las estadísticas nos dicen que de cada 10 mujeres, 7 mujeres sufren agresión física. Y es un número realmente alarmante. Bolivia tiene uno de los índices más altos de abuso físico doméstico en Latinoamérica. Y bueno, lo vemos en las noticias, pero ¿qué sucede y cómo podemos atenderlo? ¿Qué sucede cuando también se desarrolla dentro de la iglesia? ¿Qué le parece si hoy vamos a hablar al respecto, queridas amigas y hermanas, acerca de lo que es agresión física? Y vamos a, por supuesto, a dar la bienvenida a nuestra pastora Mariluz Linares, quien está con nosotros en sala para hablar de un tema un poquito delicado, pastora Mariluz, pero primero quiero darle la más cordial bienvenida. Buenas tardes y bienvenida a Victoriosas. Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga, un gozo muy grande en el Señor poder compartir con ustedes en este programa de Victoriosas, saludando a las siervas del Señor que están en el panel y a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos para seguir aportando un granito más de arena en cuanto al conocimiento y los conceptos. Muchas gracias por acompañarnos, pastora Mariluz. Por lo menos en Bolivia, esta es una de las temáticas que más nos llaman la atención por todas las estadísticas que se manejan. Y vamos a un poquito, ¿no, Dani? ¿Qué entendemos por violencia física? Sí, pastora, podemos empezar diciendo de que es ese acto intencional de causar daño, pero también es la intención como tal. No necesariamente tiene que perpetuarse para considerarse físicamente un maltrato, porque el maltrato físico viene en distintas formas. Puede ser empujones, patadas, puede ser hasta la restricción, pastora. Se ha escuchado en noticias hasta cónyuges que han quizás aprisionado a sus esposas contra su voluntad, el agarrarles con violencia, el amenazarles. Entonces, eso es el causar un maltrato físico, ese acto intencional de causar daño, de herir al cónyuge. Ajá, y que puede, de alguna forma, decíamos también, bueno, tiene que ver con el tema de control, pero para eso está nuestra pastora Mariluz, que nos va a ayudar con esto. Hablemos un poquito a qué se refiere específicamente el abuso físico y si cuenta la intención del daño corporal como abuso físico. O sea, si cuenta solamente decir, yo tenía la intención, pero nunca lo hice, pero sí está en mi corazón. ¿Cuenta eso como abuso físico? ¿Y a qué se refiere específicamente este término, pastora? Bueno, muy bien. Hablemos de la violencia física doméstica.
es aquellos daños físicos, corporales, que se da dentro del hogar, en la casa, en la familia, ya sea a nivel de pareja, de padres, ¿verdad? Dentro de la relación. Entonces, prácticamente esto va a afectar la salud, ¿no? Y la integridad de la víctima. Ahora, si estamos viendo en cuanto solamente la intención, si es abuso o no, claro que sí, es considerado abuso. ¿Por qué? Porque aunque, quién sabe, vemos a la violencia no solamente se limita a lo que es solamente golpear, ¿qué cosa es lo que provoca? Por ejemplo, genera miedo constante, ¿no? La víctima prácticamente siempre vive anticipando el momento en que la amenaza se pueda cumplir en ella. Entonces, esto está causando en su persona ansiedad, está en un estado de alerta permanente. No solamente eso, también podemos decir que la otra persona puede controlar su conducta. ¿Cómo así? Muchas veces el agresor no necesita golpear. A veces basta con tan solamente levantar la mano o amenazar con un objeto, ¿no? Que le va a tirar, o con una palabra que le diga, bueno, te vas a arrepentir por lo que vas a hacer, ¿no? Te vas a arrepentir de esto, para que la otra víctima obedezca. Aparte de eso, también podemos ver que provoca el deterioro dentro de la relación, ¿no? Sabemos que todo vínculo que hay en la pareja tiene que ser un vínculo de amor que los une, pero en este caso se establece un vínculo de temor, de miedo, y esto prácticamente destruye lo que es la confianza y el sentido de seguridad que debe primar dentro de la relación de pareja. Qué importante, Dani. O sea, qué importante, ¿no? Todas las consecuencias que se pueden haber a raíz, mire, no solamente de manifestar el abuso, sino también de la intención que hay. Claro que sí, pastora. Como mencionábamos hace un momento, el querer herir, esa intención de querer dañar, lastimar, incluso bajarle el autoestima, ¿verdad? Porque normalmente el maltrato físico va acompañado del maltrato verbal, con insultos, amenazas, y eso provoca en la víctima una baja autoestima, un retraimiento que ya corta hasta sus relaciones familiares, y ahí uno ya puede ir prestando atención y viendo esas señales, porque quizás lo triste también, pastora, es que muchas mujeres son abusadas y no lo dicen. Está normalizado. Está normalizado, o incluso sienten la vergüenza de reconocer que están siendo lastimadas, que están siendo abusadas, pero ahí nosotros también tenemos que aprender de que es importante prestar atención, ¿no?, a estos efectos. Así que ya lo sabe. Y quiero decirles algo. A veces pensamos que solamente es de los hombres a las mujeres. Y no, también hay un porcentaje de mujeres agresivas físicamente. Como decía la pastora, hay factores que lo desencadenan, de los cuales vamos a ir hablando el día de hoy, pero hay mujeres que realmente tienen reacciones muy agresivas físicas, y de repente solamente es cuando se molestan, cuando se enojan, cuando tienen una discusión, y por el tema del temperamento, el carácter o algo, el varón es el que tiene que tolerar este tipo de situaciones que viene desde pellizcos, desde arañazos y un sinfín de situaciones que por lo menos todavía no está como hay denuncias, ¿no? Justamente por la posición que tiene el varón dentro de la sociedad, que se ve como que no es posible que un varón denuncie, pero sí hay casos. Pastora, antes de entrar en el tema como tal, o sea, como para entrar al centro como tal, ¿es posible hablar de abuso físico dentro de una familia cristiana, aún siendo quizás los dos creyentes? ¿Es posible que se dé? Claro que sí, sí existe ese abuso. Ahora, uno se pregunta, pero ¿cuáles serían las causas, las razones por las cuales esto también se presenta dentro de las familias cristianas? Analizando un poco las situaciones que a veces hemos tocado en consejería, notamos, por ejemplo, el factor común es que algunos de ellos no han aprendido lo que es la falta de control emocional. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces un creyente, hablemos de creyentes, no ha aprendido cómo gestionar su enojo, por ejemplo, y lo que cae es en reacciones violentas, ¿verdad? Alzar la voz, gritar o amenazar, ¿no? También, que es una forma de violencia física. Ahora, también encontramos que esas personas o esos creyentes no tienen heridas, o tienen, mejor dicho, heridas no sanadas,
¿Cómo así? Vemos que algunos de ellos han experimentado abuso, por ejemplo, en su infancia. Otros han experimentado lo que es rechazo, traumas que no han sido tratados. Entonces, estas situaciones se pueden presentar dentro de la vida matrimonial como agresión. Otro punto también podemos decir se debe a la inmadurez espiritual, ¿no? Es verdad que una persona acepta a Cristo, pero, escuchen bien, todavía necesita crecer en lo que es el carácter. Necesita ese aspecto de dominio propio que nos manda la palabra del Señor. Entonces, si no hay eso, prácticamente despierta la vieja naturaleza. También otro punto se debe a las creencias distorsionadas con respecto a la autoridad y la sumisión. Hay muchos que no interpretan bien la palabra. Es verdad que la autoridad en este caso está dada al hombre, pero no es una autoridad para fomentar miedo, temor o abusar de ella, sino es una autoridad basada en amor. Ese amor que nos expresa Efesios 5:25, un amor en el cual vemos que Cristo dio todo, ¿no? Un amor de sacrificio. De eso tenemos que aprender. Cuán importante los datos que nos da Pastora, y es verdad, es que muchas veces pensamos que dentro de los hogares cristianos no va a ser posible, no se va a dar, pero ciertamente sí. Y no solamente de hombres a mujeres, también de las mujeres a los varones. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Lo que pasa es que, como dice la pastora, uno tiene que aprender a gestionar sus emociones. Uno tiene que aprender a regular sus emociones y sanar heridas que son como que los causantes, el origen. Y vamos a hablar de eso más adelante, pero tenemos algo importante hoy. Tenemos un video, un drama bajo el título Cuando el amor se pone difícil, un poco para ilustrar el tema que estamos llevando. Adelante con producción. Servite. ¿Otra vez la sopa fría? ¿No me la puedes calentar? De verdad no es para nada. Sí, no sale aquí. Por favor, basta. Yo no merezco esto. Voy a llamar. Hermana Rosa, ¿puedo hablar contigo? Ya no aguanto más. Tengo miedo. María, lo que estás viviendo no es amor, es violencia. No calles más. Denuncia, busca ayuda. Tu vida, tu dignidad vale mucho más para Dios. Él no preferiría ese dolor. Si el abuso verbal puede matar el espíritu, el abuso físico eventualmente puede matar a la persona. El verdadero amor no golpea, el verdadero amor cuida y protege. Wow. Una realidad que viven muchos matrimonios, Dani, una realidad que viven que pareciera que no, pero sí. Pareciera que fuera normal, pastora, pareciera que fuera normal el hecho de que el esposo, o también la esposa, porque esto puede ser de cualquier género, lance este tipo de, primero palabras, porque primero se acumula la tensión, luego explota, y luego viene la luna de miel, la reconciliación de no lo voy a hacer más. Y se ha normalizado, y queridos amigos, hermanas y hermanos, sabe, en Cristo hay solución. La solución no va a ser divorciarse, la solución no es abandono mi hogar, me voy. Hay que buscar ayuda, necesitamos buscar ayuda. Y como decía Dani, hay fases, hay procesos por los que se atraviesan antes de llegar. Pero ¿qué es lo importante, querido hermano, amigo, amiga que nos estás viendo? Si tu situación se parece un poquito a lo que estamos hablando hoy, necesitas pedir ayuda, porque en algún momento podría realmente convertirse en un abuso físico consumado. Al respecto, pastora Mariluz, que está con nosotros el día de hoy, ¿qué factores contribuyen a la manifestación de esa violencia física y cómo puedo reconocer yo que soy una persona que de repente tiene esas tendencias agresivas? Le digo esto porque siempre se nos enseña
enseña, por lo menos en Bolivia, se nos enseña y se nos dice, si no quieres que tu esposo levante la mano, no le provoques. No le provoques, tienes que allanarte, tienes que hacer todo lo que él diga. Si está gritando ya no digas nada, no reclames nada, porque por lo tanto vas a provocar que explote en alguna situación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros o qué factores contribuyen a la manifestación de la violencia física y cómo puedo detectar en mí como persona si soy un agresor? ¿Qué conductas tendría que yo reconocer para pedir ayuda? Muy bien. Bueno, si hablamos de los factores hay muchos, pero uno de los principales que podría mencionar tiene que ver en cuanto a la historia familiar. Si, por ejemplo, las personas han crecido en un ambiente de violencia donde prácticamente se observaba a los padres que se trataban en medio de insultos, de golpes, entonces, ¿qué pasa con estas personas? Normalizan esas conductas. Y hay una posibilidad de que estas mismas conductas se puedan repetir, en este caso, dentro de su propio matrimonio, dentro de su propia relación, como si fuera algo normal. ¿Por qué? Porque lo vieron en papá, lo vieron que papá siempre le pateaba, lo empujaba a su mamá, entonces considera que eso es normal y bueno, no hay nada de malo. Ese es uno de los factores. Otro factor puede ser también, como decíamos, no tienen problema en cuanto al control de la ira, son intolerantes, no toleran nada, explotan fácilmente, no saben identificar sus emociones, no las saben controlar. Entonces lo que hacen cuando están llenos de ira, lo que hacen es empujar, es golpear, en fin. Ahora, si queremos ver lo que respecta, cómo detectar si es que yo soy agresor, cuáles son esas señales de esas conductas, tenemos la siguiente. Por ejemplo, una de ellas es cuando está acostumbrado a gritar, empujar, ¿no? Golpear para que le obedezca. Mire, usar la fuerza y usar ese tono de voz no es una forma de comunicarse, no es la correcta, ¿no? Lo que va a lograr solamente es de intimidar y controlar, y eso no está bien, no es correcto. Entonces, en vez de gritar, se invita a dialogar, a conversar, no a empujar. Para poder corregir no hay que empujar ni golpear. Lo que va a lograr solamente es humillar. Ahora, otra señal que también hay es en cuanto a las amenazas de poder hacer daño. Siempre, aunque a veces no se llega a lo que es al límite de poder golpear, pero tan solamente la amenaza, ¿no? Te va a ir mal, te voy a romper la cara, mira lo que te voy a hacer. Pues están acostumbrados a amenazar. Entonces la víctima siempre va a vivir en un estado de miedo, de alarma, de alerta, porque lo que quiere el agresor es poder controlar con sus palabras. Y otro puntito más que le añadiría es que a esas personas, otra señal más es que le cuesta pedir perdón y siempre está justificando sus actos. Entonces el agresor lo único que suele decir es, pues que tú me provocaste, es que fue tu culpa, si no hubieras hablado así yo no hubiera hecho eso, ¿no? Entonces justifica su agresión, ¿no? Es una forma de poder para ellos evadir su responsabilidad. Wow, pastora, muchas gracias. Qué importante, Dani. A eso, pastorita, le podríamos añadir el consumo de bebidas alcohólicas. Si no son creyentes, ¿no? Si no son creyentes, porque generalmente en ese escenario es cuando quizás el maltrato llega hasta su nivel más alto, ¿no? Exacto. En el que el esposo o la esposa llegan bajo los efectos, ¿no? del consumo, y pues eso despierta emocionalmente pues un desmanejo de la ira, un descontrol, y eso también ocasiona este tipo de situaciones. Quiero saludar a la gente que está con nosotros en las redes, a los hermanos, a las hermanas, a los victoriosos y a las victoriosas. A nuestra hermana Clarita Adanes, dice, lo está viendo desde Florencia, Caqueta, Colombia. Que Dios te bendiga, Clarita, la gente linda que está en Cochabamba, en el Perú. Y tengo un mensajito del cual sí me gustaría que hablemos, querida pastora Mariluz. Dice una hermana que nos envía un saludito, dice, soy cristiana, tengo 3 niños pequeños y mi esposo es así. Él dice que la mujer debe someterse a su esposo y debe soportar. Como le decía, no solamente son en los hogares que no tienen a Cristo,
también sucede en los hogares creyentes, una mala aplicación de la Biblia en realidad a la vida, y no solamente es de los hombres a las mujeres, también sucede de las mujeres a los hombres. Hemos atendido en consejería algunos matrimonios que dicen: yo como varón no voy a tocar a mi esposa, no le voy a gritar, no la voy a jalonear ni nada, pero ella se aprovecha porque sabe que tengo que amarla como Cristo y tengo que morir como Cristo, y es ella la que me agrade las veces que puede y se aprovecha de mi posición de varón. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál sería la manera, querida pastora Mariluz, cuando nos habla esta hermana y dice él que la mujer tiene que someterse? ¿Tendrá que ver el hecho de someterse y sujetarse también a tolerar abuso físico, pastor? Bueno, como estamos evaluando la situación, ¿no? Abuso físico. El abuso físico ya es un daño. El abuso físico ya no está buscando la salud ni la integridad de la persona, todo lo contrario. Entonces, esto tiene que ser expuesto. Usted no debe callar, tiene que hablar. Las primeras personas a quienes tiene que correr es, si usted es cristiana, vaya a sus pastores. Quién sabe, como le digo, hay muchas personas creyentes en este caso que no están dando una interpretación correcta a lo que es la palabra de Dios. Es verdad, ahí tiene que haber sometimiento a la autoridad, pero esa autoridad no es sinónimo de abuso. No confundamos el amor con el abuso, son dos cosas muy diferentes. Entonces, mi amada hermana, usted tiene que hablar con su pastor para que a ambos, como ambos son creyentes, para que pueda exponer su situación y de esta manera, pues, explicarle de una forma adecuada la verdadera interpretación de la palabra, y la cual decíamos que el liderazgo que ejerció, si estamos hablando del liderazgo que ejerció Cristo sobre la iglesia, fue un liderazgo basado en el amor, basado en el respeto. El abuso físico es todo lo contrario. Qué importante es buscar ayuda, amadas hermanas, amados hermanos. Lo que sobra al final siempre va a ser la vergüenza. Busquemos ayuda. Hay técnicas de pareja para matrimonio, los pastores, los líderes están ahí abiertos para poder atenderte, porque realmente hay esperanza en el Señor. Cristo puede cambiar nuestros matrimonios. La mayoría, por decir un buen grupo de matrimonios, podemos decir: Cristo hizo una obra maravillosa en nuestro matrimonio, en diferentes áreas. Así que no se dé por vencido, no se dé por vencida, pero tampoco se ponga en la posición de decir: entonces me resigno a vivir así. No es la forma en la que Cristo quiere que vivamos. El Señor ha planeado el matrimonio para que el hombre y la mujer pues puedan tener una relación realmente armoniosa, satisfactoria, plena, y puedan criar sus hijos con el temor del Señor. Dani. Claro que sí, pastora. Avanzando un poco sobre el tema, podríamos mencionar que el abuso físico lleva 3 ciclos, 3 etapas, ¿verdad? Dentro del ciclo del abuso. Y la primera, pastora, es la tensión acumulada que normalmente sucede por los celos excesivos, por las críticas, la hostilidad. Luego le sigue lo que es la explosión, ya la explosión violenta con gritos, insultos, golpes. Y luego viene algo interesante, la luna de miel, la reconciliación con la famosa frase de no lo vuelvo a hacer, de no fue mi intención. Exacto. Y mire cómo uno puede reconocer la tensión. Y ese es ahí donde las mamás nos decían: ya lo ves que está tu esposo con sus ojos llenos de sangre, no le provoques. Ya está al borde, pero a veces sucede y se da la explosión. Pero luego viene la fase de la luna de miel, pastora Mariluz, y quiero que nos ayude con eso. En esta fase de la reconciliación, de la famosa luna de miel, es real, es sincero ese compromiso de parte del cónyuge agresor, el decir: no lo vuelvo a volver a hacer, no va a volver a suceder. ¿Y qué sucede? ¿Por qué vuelve a incurrir? ¿Qué es lo que está pasando? Hemos dicho que hay gestiones no emocionadas, pero ¿es sincero o solamente es una manera de apaciguar al cónyuge? Bueno, a la verdad, esta fase de la luna de miel, de este ciclo de violencia, lo que genera son falsas esperanzas. ¿Por qué? Porque, para empezar, posiblemente el agresor sí pueda decir con sinceridad que lo siente, que lo que hizo está mal, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que le motiva, ¿no? En parte es la culpa, es la vergüenza, es el miedo de poder perder a su pareja. Pero si esto se repite, ¿no? Es porque esta persona en sí no solamente basta con reconocerlo,
sino que tiene que ser consciente de que necesita ayuda. ¿Para qué? Para poder cambiar ciertos patrones. Mientras no recibas ayuda para cambiar esos patrones que tiene arraigado de violencia, pues no solamente basta con reconocer, ¿no? O pedir perdón, que hasta ahí está bien, sino también asumir un compromiso de poder recibir ayuda, no solamente ayuda espiritual, sino también psicológica, para poder ayudarlo en cuanto al control de la ira, ayudarlo a revisar ese historial que ha pasado con esa persona. Déjese ayudar. Si usted no se deja ayudar en ese aspecto, pues lastimosamente va a volver a repetirse de nuevo. Y lo que genera en la víctima es una falsa esperanza, ¿no? Decir, bueno, me ha pedido perdón, va a cambiar, va a ser diferente, pero pasa el tiempo y otra vez de nuevo se repite la misma. Qué importante, queridos hermanos y amigos, lo que nos dice la pastora. Déjese ayudar. Dejémonos ayudar. Si tu caso tú dices, creo que yo soy una persona agresiva, exploto, grito, quiero imponer mi autoridad a la mala, o todo el tiempo andas amenazando, de repente dices, te diera, lo haría. Recuerde que Jesús dijo que con solamente codiciar a una mujer en tu corazón, ya lo hiciste. Las intenciones de corazón cuentan para el Señor. Quizás digas, yo nunca le he puesto la mano encima ni a mi esposo ni a mi esposa, cual sea tu caso, pero todo continuamente te diera, haría. Entonces hay que checar ese corazón y pedir ayuda, consejo para poder salir adelante. Y hablando de consejo, ¿qué le parece si con producción nos vamos al consejo del pastor? Y en esta oportunidad junto a nuestro pastor Daniel Solano. Dios los bendiga, un saludo cordial al programa Victoriosas, como no, a nuestra pastora Liliana Acevedo de Lima, un saludo cordial al pastor Marcelo Valenzuela, supervisor de la obra, al pastor Mario Lima y a toda la audiencia de Betel Comunicaciones. El día de hoy quiero conversar y hablar respecto a cómo evitar las agresiones físicas dentro de un matrimonio. Es una realidad que en todos los matrimonios existen conflictos. Uno de los conflictos que en mayor abundancia es el tema de la falta de comunicación o la mala comunicación. Muchas veces por tener una mala comunicación existen confusiones y a través de las confusiones discusiones. Cuando pasan las discusiones hay una frase que se usa normalmente y es: a toda acción hay una reacción. Independientemente de quién comience el problema o la dificultad, tenemos que mantener la sabiduría de actuar de la manera correcta ante aquella circunstancia, tanto el varón como la mujer. Tenemos el problema, tenemos la discusión, y cómo va a reaccionar ante las acaloradas palabras que puedan vertir los cónyuges, sea el varón o la mujer, el esposo o la esposa. ¿Qué es lo que hacemos y cómo reaccionamos? Por ejemplo, si una mujer alza la voz al varón en una manera que resulta ser muy agresiva, no solamente en palabras, ya pasa a ser física, será que el varón puede agredir a la mujer. En ambos casos está mal, ni la mujer ni el varón puede agredir. En Bolivia se rige la agresión física o la violencia intrafamiliar, la violencia física, como un delito penal. Si una persona reacciona de mala manera, agrediendo físicamente a su cónyuge, puede ser pasible de una denuncia penal. Y para evitar aquello, lo único que podemos hacer es reaccionar de la manera adecuada. Podemos pedir al cónyuge, sea varón o mujer, decir: por favor, calmémonos, démonos unos minutos, y después que pase el tiempo del enojo, como dice la palabra, airaos pero no pequéis, que se pase la ira y volvemos, y debemos volver a comenzar nuestra conversación para que no pase a un grado superior, es decir, las agresiones físicas. Si una persona agrede físicamente a la otra, obviamente es pasible a una denuncia penal, y más aún dentro de los hogares cristianos, que muchas veces puede ocurrir, porque ningún matrimonio está exento de aquello, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda también,
trabaja en la destrucción de hogares, entonces podríamos destruir nuestro hogar, nuestro matrimonio. ¿Qué recomiendo a los matrimonios? Es que nos demos un compás de espera, que antes de llevar a otro nivel la discusión, nos demos un compás de tiempo para volver a conversar de aquel tema que ha sido difícil de entender entre los cónyuges. Dios los bendiga grandemente y nuevamente un saludo cordial al programa Victoriosas. Muchas gracias, Pastor Daniel Solano. Esos importantes consejos que además tenemos que reconocer, nuestro Pastor Daniel es abogado de profesión y nos habla con todo el conocimiento. Es pasible a una denuncia, pero no queremos llegar a eso, Dani. Sí, no queremos llegar a aquello. Más bien poder prever aquella situación y más bien cuando se estén dando los primeros indicios de violencia, aquella víctima que está sufriendo este tipo de situaciones, poder pedir ayuda, poder pedir una guía, un asesoramiento de sus pastores, si es que son creyentes, o también de autoridades competentes, ¿no? Exacto. Y qué importante lo que dijo nuestro pastor. Y es que el matrimonio es así, queridos hermanos y amigos. Cuando estamos exaltados, enojados, uno de los dos tiene que tomar la iniciativa de decir, a ver, nos tranquilizaremos, esperaremos un momento. Lo que pasa es que cuando estamos en discusiones acaloradas, cuando uno quiere defenderse, las cosas pueden terminar realmente mal. Más adelante vamos a ver un poquito acerca de técnicas, pero hay situaciones que no podemos pasar por alto, pero señora, caballero, hermana, hermano que nos estás viendo, es importante que mantengamos la calma. Uno de los dos tiene que aprender a ponerle un alto y decir, un momento, esperemos que pase esto y luego conversamos. Hay que aprender a gestionar y aprender a accionar en cuanto a situaciones que estamos atravesando. Amén. Pastora Mariluz, nosotros queremos hacerle la pregunta, ¿por qué un cónyuge que está siendo víctima de abuso tarda en poder sacar a la luz la situación? Porque muchas veces aquel que está siendo la víctima pues calla incluso meses, años. ¿Cuáles son aquellos factores que impulsan a que guarde silencio aquel que es víctima? Bueno, hay muchos factores. Uno de ellos puede ser, o es mejor dicho, el miedo. En este caso, la víctima tiene temor a las represalias, es decir, el agresor cuando constantemente amenaza, le dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Mira lo que va a pasar con los hijos, si tú hablas, esto va a pasar, y tiene temor, ¿no?, de que eso se vaya a cumplir tanto para con ella o para con sus hijos, ¿no? A veces la pareja le amenaza, pobre que me dejes, si me dejas, ya sabes lo que va a pasar. Otro miedo que también pueden tener es con respecto a la soledad, quedarse solos, no se imaginan una vida solas también, ¿no? Otro también puede ser a lo que es el fracaso matrimonial. Algunos dicen que están con la idea de que no puede ser que mi matrimonio haya fracasado. Entonces yo podría, en número uno, el miedo, pero también tenemos lo que es la normalización. ¿A esto a qué se refiere? Si la víctima, por ejemplo, ha sido criada en medio de un ambiente de violencia, de maltrato, entonces ella normaliza, la víctima, hombre o mujer, normaliza de que, bueno, eso es parte del matrimonio. Y dice, bueno, lo que nos queda solamente es aguantar nomás. Normalización. Otro punto, tenemos que ver lo que es la culpa. Muchas veces el agresor trata de revertir la situación hasta el punto de que hace creer que la víctima es la culpable de sus propias acciones, ¿no? Es como por decir, cuando el agresor dice, no, es que tú me haces perder el control, es por tu culpa, ¿no? Mira lo que has hecho. Si no fueras tan rebelde, yo no te hubiera pegado, así que por tu culpa es. Entonces, tanto es así de que la víctima interioriza que por su culpa, ¿no? Todas las cosas que están pasando es por culpa de ella. Entonces, estos son algunos factores que hemos podido mencionar. Qué importante. Muchas gracias, Pastora Mariluz. Y es que
Y es verdad, se normaliza, se interioriza, o también está en nosotros el qué van a decir. Más cuando somos matrimonios cristianos, voy a ir al pastor a decirle esto, qué vergüenza, qué me van a decir, qué van a pensar de mí. También, pastorita, quizás podríamos añadir lo de la dependencia emocional y la dependencia económica. Muchas mujeres, en su mayoría mujeres podríamos decir, que aguantan este tipo de violencias porque dependen económicamente de su agresor. Y el agresor le dice, si nos separamos, no te voy a dar absolutamente nada. Bueno, ¿qué dice la Biblia, pastora Mariluz, al respecto? Vámonos a lo que dice la Biblia. Porque a veces tomamos y decimos, bueno, son parte de las leyes, esto es parte de la sociedad, pero nosotros somos ya cristianos y no pasa nada. Y no, ¿qué dice la Biblia al respecto del abuso físico familiar? ¿Es pecado? ¿Es motivo de separación, pastora Mariluz? Bueno, hay un texto bíblico que he estado meditando y es el que bastante creo que hemos escuchado, que está en Efesios capítulo 5, versículo 25, cuando dice la palabra, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como así Cristo amó a la iglesia, ¿no? ¿Y qué más? Y se entregó a sí mismo por él. Entonces, aquí, ¿qué cosa nos damos cuenta en cuanto a este texto? Nos habla del amor, contrario al abuso. El abuso físico en sí es pecado, porque la Biblia va contra todo acto de violencia. Más bien lo que fomenta es el amor, es el cuidado, así como este texto bíblico que hemos tomado, ¿no? El llamado está para las parejas, para ambos, es amarse, es cuidar, es respetarse. Son principios bíblicos que están contrario a lo que es todo tipo acto de violencia, que lo que es gritar, es humillar, es golpear, amenazar, que lo que causa es intimidación, miedo. Entonces vemos que son dos polos opuestos. Así que los principios bíblicos están muy claros. Por favor, tengamos en cuenta lo que la palabra del Señor nos dice en Efesios 5:25. Qué importante, así que no ponga como excusa, no, ya somos cristianos, eso no corresponde, sí corresponde, como dijo nuestra pastora, y lo decimos, lo que el Señor quiere es que resolvamos todas las cosas en función del amor, y no solamente de hombres a mujeres, por favor. La Biblia dice que la mujer es vaso más frágil, lo que significa que el varón también es frágil, no es que sea de fierro o que sea de lata y que no sienta también. Entonces, amadas mujeres, me refiero a las mujeres porque nos hemos encontrado con mujeres que reaccionan realmente de manera muy agresiva, no solamente con el cónyuge, también con los hijos, porque esto repercute en nuestros hijos, no solamente es con el cónyuge, también por lo general a la persona que es más frágil, que en este caso serían los hijos. Es una violencia familiar, porque el lugar donde más se perpetúa el abuso es en el hogar, tristemente, y pues el guardar silencio lo único que ocasiona es perpetuar que este ciclo violento se repita una y otra vez. La palabra de Dios nos dice, pastora, que ante violencia física, si una mujer está pasando por violencia física, es legítimo hasta una separación temporal. No decimos un divorcio, no decimos el que se recase con otra persona, pero quizás para resguardar la vida es legítimo una separación temporal en estos casos, ¿no?, críticos, en los cuales ya se presenta este tipo de abusos recurrentes, abusos en los cuales puede hasta desencadenar en un homicidio, en un feminicidio, que en nuestro país tristemente es común. Así que hay casos, hay varios casos, pero sí, la respuesta siempre va a ser buscar ayuda. Zacarías capítulo 8, versículo 17 dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Hay que pedir ayuda. Y hablando de pedir ayuda, pastora Mariluz, ¿qué es lo que realmente nos interesa? Si yo como persona, yo como mujer o como varón, como los que estén al otro lado, reconocen y dijeron, ups, creo que yo soy una persona con actitudes un poco agresivas, que si no estoy ahí reacciono siempre mal, no sé qué hacer. ¿Cuáles serían las técnicas inmediatas para poder gestionar enojo y frustración, que por lo general son aquellas que nos llevan o desencadenan en reacciones agresivas? ¿Cuáles serían esas técnicas para poder gestionar justamente nuestro enojo y nuestra frustración? Bueno, una de ellas que siempre aconsejamos es el tiempo fuera
que le decimos positivos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando vemos que la situación está muy acalorada, muy tensa, ¿verdad? Que ya se va a ir a otro nivel, hablando de la agresión, entonces lo que más se requiere es mejor retirarse por unos minutos, ¿no? Hacer presente, claro, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a salir un rato afuera, ¿no? Vamos tranquilizándonos, porque esto no nos va a llevar a nada bueno. Entonces, no es que se trata de huir del problema, no, simplemente es aprender a manejar la situación, a manejar tu emoción, a manejar el enojo, ¿verdad? Eso es uno. Otro es en cuanto a la respiración profunda, que también siempre compartimos. ¿Qué pasa? Que el enojo activa el sistema nervioso. Y cuán importante es practicar esta respiración, ya que cuando uno está enojado suceden muchas cosas físicamente hablando, ¿no? El corazón se acelera, los músculos se ponen tensos, entonces lo que queremos llegar es a normalizar, y esto se puede con una respiración adecuada, o sea, inspirar lentamente por 5 minutos, retener los 5 segundos, y después exhalar por 5 segundos. Cuando el oxígeno llega al cerebro, ¿qué está ayudando? Ayuda a que todo tu cuerpo se normalice, se tranquilice. Y eso es lo que se necesita en medio de tensiones que se está viviendo, ¿no? La pareja vive, ¿no? En esa tensión de discusión y que quiere llevar camino a la agresión. Ahora, otro punto es identificar aquellos pensamientos distorsionados, ¿no? Por ejemplo, lo comúnmente que hay, ¿no? Si no me obedece, no me respeta, entonces tengo que discutir, no me voy a dejar. Entonces, cuando hay situaciones entre la pareja, analicemos bien la situación, ¿no? Lo que lleva a la violencia es pensar siempre negativo, ¿no? Yo no me voy a dejar, ¿no? Le voy a enseñar lo que tiene que hacer. No, dejemos de pensar de esa forma, de esa manera, ¿no? Lo que tú puedes cambiar tu forma de pensar es que mi pareja lo que necesita es ser escuchada. No, tengo que calmarme, tengo que ayudarle, no voy a fomentarle el miedo. Cambiemos esa forma de pensar. Y otro que hay que añadirlo, y es muy bueno ya que estamos hablando al pueblo del Señor también, es la oración. Cuán importante es orar, por favor, ¿no? Si estamos hablando al pueblo cristiano, oren como parejas, pongan su situación en la mano de Dios, desfoguen con el Señor. Es muy importante la oración. Usted no se imagina, a veces hemos encontrado parejas que nos han encontrado, ¿no? Nos hemos puesto a orar y, bueno, que ha mejorado algo la situación, claro, ya no están en esas discusiones continuas. Hemos aprendido a dejar nuestras situaciones en Dios. Claro está que esto añadido, la consejería no está de más, también pastoral o también de una persona especialista en esta situación. Gracias, Pastora Mariluz, de verdad sus aportes son muy importantes. Yo le digo al tema de la respiración, haga respiración militar. 4 segundos, inhale, 4 segundos, exhale, tranquilícese, funciona. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, tenemos que aprender a gestionar nuestra frustración. No se olvide, busque ayuda. Busque ayuda. Es lo mejor que podemos hacer porque hay esperanza en el Señor. Cristo puede restaurar nuestros matrimonios, Daniela. Amén. Dios nos llama a restaurar nuestros hogares. El Señor no quiere que tu hogar quede destruido. Más bien te llama, si es que estás pasando por una situación de abuso, busca del Señor y pon tu familia en sus manos y el Señor se encargará de restaurarlo. Ha sido un gusto poderles acompañar, Pastora Mariluz, muchísimas gracias por este tiempo. El reencuentro el siguiente jueves, vamos a estar hablando de más matrimonios que están atravesando por un momento de crisis, situaciones de crisis en el matrimonio. Nos vemos la siguiente semana, ha sido un gusto poderles acompañar, que Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga. Con valentía, con valentía. Con firmeza, con firmeza. Con plenitud, con plenitud. Esto fue Victoriosas. Esto fue Victoriosas.